Cara pálida, te lo dije, te lo prometí, te lo traje directamente en vivo directo. El lobo de la carretera. ¡Aplausos! ¡Saludos! Dale, qué grande. Bienvenido, brother. Gracias. Para mí es un honor estar aquí, brother. Tengo que dar una breve introducción de este señor con el permiso de ustedes. Lobo de la carretera es primeramente tremendo ser humano venezolano. Lobo de la carretera porque tiene un negocio. Él enseña a las personas a ganar dinero en la carretera. De hecho, ¿cuál es tu frase? El refrán. El dinero está en la carretera. El dinero está en la carretera, pero no solamente eso. Lo importante de tener a este invitado aquí hoy con nosotros es que sinceramente vamos a ver la importancia que tienen las redes sociales para desarrollar tu negocio y cómo te pueden ayudar no solamente a ganar más dinero, a posicionarte mejor en el mercado, a abrir nuevas oportunidades y a ayudar a muchas personas. Déjame darle la palabra a Carlos José Pérez, que es el tipo que sabe de todo esto. Dime, Carlito. Mira, yo estoy bastante emocionado con el capítulo de hoy porque es una historia de éxito, brother. Y además es algo que puede inspirar y podemos ayudar a muchas personas, editores o personas que quieran conocer acerca de esta modalidad de negocio para llevarse su vida a una mejor calidad de vida, que al final es lo que estamos buscando Claro que todos, sí, ¿no? tienes toda la Pero razón. bueno, vamos a empezar con la Lánzate, presentación. lánzate, ¿Quién es lánzate. el lobo de la carretera? ¿Qué hace y cómo va a ayudar a esta gente, a estos carapales que nos están viendo ¿Qué clase hoy? de cara pálida eres tú? Lobo de la carretera es un entrepreneur, una persona que es dueño de su propio negocio. Simplemente viene de una trayectoria profesional totalmente distinta a lo que estoy haciendo ahora. ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, tengo dos fases de profesión. En un tiempo pasado fui militar, posteriormente... Tiene toda la pinta, G.I. Joe, firme, G.I. aquí estamos Joe. En un tiempo fui militar, posteriormente sabemos todo lo que sucedió en nuestro país. Eso me llevó a cambiar de profesión, a abandonar las filas y me preparé en el área de marketing y trabajé muchos años para grandes empresas como Polar, Laboratorio Pfizer, Diario Nacional. Y nada, tocó emigrar, llegamos al sueño americano y resulta que cuando llegas aquí todo tu pasado se olvida. Así es. ¿Y cuál fue el primer paso hacia el lobo de la carretera? ¿Cómo nace el lobo de la carretera? Es verdad. ¿Cómo? O sea, primero eres venezolano, ¿verdad? Sí, Eres venezolano. venezolano. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? Casi ya 14 años. Wow, aproximadamente. wow. Y desde que llegaste estás trabajando con esto que haces ahora. No, cuando llego a Estados Unidos... Bueno, no guardes nada, vale. No, para nada. Es que aquí estamos para eso. El loro, saca los lingotes de oro que la gente está esperando. Esto no lo va a ver nadie. Bueno, como todo, la mentalidad del inmigrante cuando vienes con un pasado, llegas a un país donde primero y principal tienes que prepararte en muchos aspectos. Yo hice, digamos que las cosas bien. Yo dije, voy a emigrar a Estados Unidos, voy a prepararme en el inglés. Antes de emigrar, hice un estudio en la Universidad de Berkeley, en California, un intensivo de inglés de 1 año y medio, de la cual nunca trabajé, solamente me aboqué a estudiar. Posteriormente que termino, bueno, ¿qué voy a hacer? Me mudo a Miami, llego a la realidad verdadera del emigrante y es hacer lo que tú puedas hacer. Bueno, ¿qué trabajos hice? Te puedo resumir. Descargué y cargué camiones en un warehouse con una temperatura de 42 grados Fahrenheit a las 2 de la tarde. Se sube un poquito. 42 Celsius. Fui vale Claro. parking y bueno, como toda la mayoría de los venezolanos, en un tiempo hice algunas Qué bonita aplicaciones. esta historia, porque si haces una pausa, Carlos, ¿te recuerdas cuando vino David Comedia? Correcto. Él dijo que también él estaba trabajando como vale parking cuando lo llamaron de aquel programa de... Sí, porque es el aterrizaje como forzoso que hacemos aquí en los Estados Unidos, que Exactamente. todos creo que nos sentimos identificados. Venimos con un pasado, un background que teníamos en nuestro país, aquí aterrizamos y empezamos a entender, a tratar de meternos en el mercado americano y ver cómo con nuestra profesión y nuestras habilidades podemos ajustarnos. Claro. Y ahí es lo bonito que yo me imagino que después que tú trabajaste en estos labores que están súper bien, no quiere decir que están mal, No, pero para cómo nada. uno se va superando y va luchando por un sueño, ¿no? No está mal, pero tú puedes ser Vale Parking soñando con ser el dueño de la compañía de Vale Parking. Exacto. Vamos a Soñando estar ser claros. el lobo O sea, de la carretera. Yo puedo Exactamente. ser el que arranca la ganama, el que la corta, pero soñando con tener mi empresa de ese negocio. Mientras Exacto. estemos con esa mentalidad, estamos correctos, ¿o no? Exactamente. Ajá. Y bueno, así fue. Y en ese momento, soñar ser el lobo en la carretera no existía, pero existía la aviación. Homologar la carrera de piloto aquí en Estados Unidos. Y así fue. Hice mi preparación como piloto privado, me gradué, saqué 100% en el examen, le puse mucha dedicación.
Eso me llevó a que el dueño de la escuela me dijo, mira, saca instrucción de vuelo y yo te doy empleo aquí. Y así comencé a enseñar a nuevos estudiantes a volar, así estuve muchos años. Wow, Posteriormente... Este pasó Yo creo que este es un buen estudiante. Pero por favor, Mal estudiante no es. No es así buen es este estudiante. programa. Abre, cierra los ojos y pasa de valet parking a instructor de vuelo. No es buen estudiante, es la necesidad y es el ver cuando tú te proyectas. Estoy aquí, bueno, tú vienes a una escuela donde crecías profesionalmente, entonces llegas a otro mundo, a otro terreno donde tú ves muchas. Yo siempre me he puesto algo enfrente, las oportunidades. Por más cosas tristes, por más cosas difíciles que sucedan, siempre va a haber nuevas oportunidades Claro para que sí. desarrollar el negocio. Claro que sí. ¿Qué pasa? Así estuve, me conecté, empecé a volar tipo privado. Vamos a acercarnos al lobo en la carretera. La persona que estaba volando vende el avión, me quedo sin empleo. Posteriormente sigo dando clases. En ese tiempo vivía en Tampa, Florida. Y el aterrizar 7, 8 veces al día me causó una fuerte inflamación del nervio ciático. Ok. 10 veces más de lo normal. Como el impacto, ¿no? De Sí, caer en la... cuando vas en aviones pequeños, las instrucciones de vuelo se dan en aviones Cessna 172, 182, caída todos los días me causó una inflamación. Yo en ese momento estaba solo, estaba completamente con unos ahorros pequeños y quedo inválido, hermano, sin poder caminar. Wow. O sea, completamente. Y entonces digo, ¿qué hago? 5 meses pasé en esa situación donde yo me arrastraba, me hacía un sándwich, me hacía una arepa y posteriormente volví y me acostaba y no aguantaba el dolor. Empiezo a ver un modelo de negocio que se llama Cargo Van Expedire de parte de los americanos. Empiezo a ver, inviertes en tu cargo van, inviertes en un seguro comercial, te preparas y empiezas a hacer cargas pesadas por todo Estados Unidos. Lo hago, me empiezo a recuperar, invertí en una cargo van, no tenía crédito, tuve que tener algunas ayudas, tuve que pedir algunos préstamos, ingreso y es donde empiezo a cometer errores, hermano. Me imagino. Error. Es que ahí es cuando tú te encuentras con las situaciones que en la teoría se ven Sí. fácil, Sí. por decirlo de una forma, porque los libritos te lo dicen, pero la experiencia, el día a día, es lo que de verdad Te curte, te da la experiencia, es lo que más vale. Más sabe el diablo por viejo Que por diablo. Porque Pero estaba en la carretera. errores garrafales que te puedo decir. Yo salí, yo no tenía nada de experiencia, no tenía preparación. Lo que tenía era que había visto 2 personas en YouTube. Y salgo a la carretera. Me acuerdo que mi primera carga fue un pallet que recogí en una ciudad del estado de la Florida con destino a Laredo, Texas. Resulta que yo contaba como con $1,500 de fondo, porque cuando tú trabajas con estas compañías privadas, te pagan la siguiente semana. Entonces tenía esos 1,500 para cubrir. Resulta que yo he hecho muchos errores y había contratado varias pólizas comerciales. En uno de esos errores me hicieron un cobro automático en la cuenta y yo me quedaba en plena vía con una responsabilidad que tenía que ser entregada en 12 horas y yo no tenía dinero para pagar el combustible. Wow. Mi hermano, error tras error, tuve que pedir préstamos, después recogí otra carga, me fui a Kansas City, ahí sí me quedé sin dinero y tuve que esperar 7 días en una nevada de casi, bueno, que la nieve me llegaba a la altura de la puerta sin comer. Me aguanté 5 días hambre para poder esperar que cobrara. Ahí fue donde dije, no, esto no me va a volver a pasar a mí. Empecé a crecer, empecé a trabajar y veo el modelo del negocio. El negocio que yo hago es Cargo Van Expedire. Es exactamente la transportación de cargas pesadas, pero los camiones grandes, los trucks o las gandolas, como le decimos en Venezuela, requieren una licencia CDL. Para este negocio no se necesita CDL. Entonces tienes un ahorro. Anota Carapalia. Exactamente. No necesitas CDL y es un ahorro que tú vas a tener. Que estamos hablando de una CDL, te puede salir. ¿Qué es CDL? ¿Qué es? La CDL es una licencia comercial. Que te la Para emite- poder manejar estos carros grandes. te lo emite la FMCA, la Federal Motor Carrier Safety Administration. Te lo emite el DMV, pero te lo exige la FMCA, la Federal Motor Carrier Safety Administration, que es el ente gubernamental que regula los vehículos pesados en Estados Unidos. Ok, de TRAN. ¿Cómo se llama en Venezuela también? Lo del, Sí, la licencia de quinta. la licencia aquí. La licencia de Estaba quinta. la de tercera, la de Cuarta. segunda. Que era un protocolo La para quinta, obtenerla sí, y era señor. una cosa. Y bueno, si no estabas, si no Entonces tienes un amigo. tú desarrollas, discúlpame, tú desarrollas entonces un modelo económico o de trabajo, pero eso ya existió durante mucho Ya tiempo. existía, pero lo interesante de esto, Carlos y Frank, era que estaba liderado por los americanos. Sabemos que la población latina cuando llega siempre busca las oportunidades para crecer. No había latinos porque tiene un limitante. Y el limitante es que tienes que manejar al menos un 30-35% de inglés. Ah. ¿Qué pasa? Importante.
En todo el transcurso empiezo a ver el negocio y empiezo incluso a ver otras personas que estaban haciendo videos en internet y estaban haciendo las cosas mal, engañando a las personas, diciendo las cosas como no eran. Estamos hablando, hermano, que tú entras y una inversión de una cargo van puede estar en 60,000, 50,000 dólares. Si la compras usada puede estar en 40, en algo. Y a su vez una póliza comercial te vale 900,000 dólares al mes. Entonces estas personas invertían creyendo en unas falsas informaciones y posteriormente se enredaban y se complicaban muchísimo. Esto me llevó a que un día yo venía frustrado viendo videos de cómo se estaban haciendo las cosas mal en el negocio. Yo soy una persona muy analítica, empiezo a analizar, empiezo a investigar, empiezo a experimentar y me acuerdo que venía de Ohio a Tampa, Florida, y me paré en la autopista como que recibí, como tú dijiste temprano, una inspiración. Agarré el teléfono, esto es un modelo de negocio, cargo van expedire, puedes ser tu propio jefe, estás cansado de trabajar en un warehouse, estás cansado de hacer tus aplicaciones, esto es algo que te va a permitir la libertad financiera o encaminarte a la libertad financiera. Mi hermano, yo me acuerdo que yo había creado un Instagram de trabajo, tenía 80 seguidores, subí ese video y me acuesto a dormir. Llegué a Tampa como a las 12 de la noche, me acuesto a dormir, el siguiente día me levanto y yo, ¿qué es esto? Como habían que, sin exageración, más de 1,000 notificaciones. Wow. 17,000 seguidores en un día en Instagram. Wow. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Aquí ya estamos entrando a nuestro terreno. ¿Y por qué estamos trayendo a este señor acá? Porque él se apalancó en las redes sociales para montar este negocio que él está haciendo, además, con lo cual ayuda, no solamente de que es exitoso, él y tiene una experiencia muy valiosa, sino que él transmite a través de las redes sociales todo su conocimiento y asesora a personas, porque aquí está mucha gente escuchando, pero ¿cuánto gano yo? ¿O cuánto es? ¿O cómo es? ¿Con qué se come esto, Lobo? Bueno, reforzando todo lo que tú estás diciendo, yo digamos que he sido un poco tecnológico en cuanto a conocimientos y esto, no unos máster y unos cracks como ustedes, pero siempre me he preparado, me gusta hacer las cosas bien. Cuando yo veo la importancia, yo sabía la importancia de las redes sociales, pero no lo había digerido al 100%. Estamos hablando de cuándo, de qué tiempo. Hace 2 años atrás exactamente. 2 años. Podemos hablar atrás. De 2022. 2 años, sí, ya yo tenía tiempo en el negocio, 2022 aproximadamente, Okay, exactamente. Okay. Hago el video, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? De una vez, hermano, ese día, YouTube, ¿para qué te tengo? Yo necesito preparar video, yo necesito hacer cosas, esto es la oportunidad, esto es una señal, y así fue. Yo me caracterizo por decir la verdad, y es donde empiezo a transmitir las oportunidades del negocio, cómo se hacen, cómo esto. Por supuesto, sabemos que cuando se hacen funciones operativas, cuando tienes una responsabilidad, porque yo sigo en la carretera, atender a muchas personas, ayudar a muchas personas a través de un video complejo. Entonces, bueno, empiezo a brindar la oportunidad, digo, vamos a hacer algo. Las personas que quieran acudir a mí, que quieran entrevistarse conmigo privado, yo les voy a dar una asesoría. Por supuesto, tiene un costo representativo que es bastante económico, pero empiezo a transmitir esa información y empiezo a formar personas, ¿verdad? Empiezo a formar gente, el negocio empieza a crecer, empiezo a crecer en mis redes, me instalo YouTube, posteriormente creo mi canal de YouTube, creo mi canal de TikTok. Mi canal de Instagram siguió creciendo y cuento con casi 73,000 seguidores. De verdad que es la puerta a enseñarle a las personas que tú sí puedes crecer. Siempre y cuando tengas, como es una parte de uno de mis eslogans, la disciplina, la constancia y el enfoque. Siempre tienes que crecer, siempre tienes que enfocarte. El modelo que yo vendo... Déjame atajarte ahí. Seguro. Porque es importante esta parte, que es algo que yo quiero compartir. Una de las razones por las que está este señor acá es, bueno, porque primero nos conocemos gracias a las redes sociales, no hay otra explicación. Él vio mi Instagram, me contactó, conversamos, yo le di unas sugerencias de cómo él podía mejorar un poco también su presencia en las redes sociales, porque hay una característica que tienen las personas de éxito, y es que las personas de éxito comprenden que tienen que invertir en conocimiento. Fíjense que si ustedes están tomando nota como deberían, si pueden, él ya habló de prepararse. El simple hecho de él estudiar inglés le abrió las puertas que estaban cerradas para el común denominador. El problema es que a veces nosotros no nos damos el valor que tenemos. Tú tienes la capacidad de aprender un idioma y no lo haces porque sientes que no vale la pena. Tú prefieres colocarte en el saco de todas las personas que no tienen un futuro o que se encuentran en la misma razón. ¿Para qué luchar? Pero cuando tú haces algo tan sencillo como un curso, tú hiciste un super curso, eso es ya otro pero nivel. A lo mejor tú no llegas a ese nivel, pero hacer un curso medianamente, hay muchos gratis, hay muchas personas que hacen muy buenos gratis, aplicaciones buenas,
que Todo te es ayudan, dedicación. te colocan eso. Entonces, ¿qué pasa? Luego de la carretera consigue una brecha que colocando un video, podríamos decir hasta por casualidad, aunque saben que a mí no me gusta hablar de casualidades, sino de causalidades, y él se coloca ahora no solamente como un creador de contenido, sino como un líder, una autoridad de todo lo que tiene que ver un nicho específico al que él se dedique. Y cuando nosotros conversamos, en parte de esa asesoría era hacia dónde, Fran, debo dirigir el contenido que yo estoy creando. Todavía lo recuerdo como si hubiese sido hace poco. Y dije, bro, el oro puro de lo que tú estás haciendo está en esto. No salgas de eso, porque a veces uno dice, pero ¿para qué le voy a hablar solamente a los que manejan una cargo? Y eso para ti a lo mejor es algo nuevo, porque tú estás pensando en edición, en otras cosas, pero el Señor tiene un mercado completo y es tan así que me consta que uno va con él, se para en la gasolinería y la persona ya es una marca que de Sí, paso una anda marca. rodando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Primero tienes que invertir. Vamos a suponer que tú estás hablando de edición, tú quieres aprender a editar, te gustaría ganar en euros, te gustaría conseguir una brecha. Pero como por ejemplo, si un cliente te quiere contratar para que le edites algunos videos, vamos a suponer que es latino, pero si ese cliente vive en Estados Unidos, es muy probable que parte del contenido que él haga para poder hacer crecer su negocio sea en inglés. Y si tú no tienes ni la más mínima remota idea del inglés, no es que lo hables perfecto, pero es que tengas por lo menos un inicio. Reforzando lo que tú estás diciendo, Fran, gracias a ti, yo fue que me empiezo a preparar, donde empiezo a mejorar mi estética, y tú acabas de decir algo muy clave. Yo he sido muy receloso con mi contenido. Yo soy el mismo que edito, gracias a este señor, gracias a toda la información que da, y ahí vamos. Sin embargo, siento que siempre soy un eterno aprendiz, me falta. Somos, sí, claro. Pero yo estoy ahorita en un momento que yo no tengo tiempo de editar videos, y es donde viene lo que él dice. Yo necesito de repente una persona o algo, y así. Es impresionante. Inserten a... Soy el target, cara. Puedes hacer, no, por el contrario, no eres el target, eres la oportunidad. La oportunidad, porque exactamente. esa es la realidad. El señor es un creador de contenido, está creciendo de una manera tremenda, ya no le da tiempo de atender el negocio, los asesorados, más la cuestión, y además editar sus videos. Entonces, este señor que está por aquí es el típico caso de cuántos que vienen a visitarnos, Carlos, todos los días al estudio. Es increíble las personas que tocan esta puerta, que estamos aquí ahorita, preguntándonos, ay, ¿cómo yo puedo hacer videos como los que ustedes hacen? Y básicamente nosotros les decimos, bueno, estamos haciendo una academia de carapalias que están a nivel mundial, a los cuales nosotros les podemos dar acceso para que ustedes reciban esta calidad de videos. ¿Por qué? Y ahí es donde venimos con el tema del lobo. Él tiene obviamente una carga de trabajo que se la pasa en la carretera, él hace videos, pero necesita a alguien que le entregue Por supuesto, un material por supuesto, impactante, editado. con conexión, y además, lobo, que la experiencia con Frank, y nosotros siempre se lo decimos en los cursos, no es solamente editar el video, que tú puedas hablar con la persona que tú estás asesorando, entiendas el modelo de negocio, lo asesores para que no se te desvíe, porque ahí tú tienes un plus además de ser Claro. editor, porque las personas muchas veces ellos son buenos en lo que hacen, ellos son extraordinarios en lo que hacen, pero necesitan una persona que sea buena del otro lado de la dirección para que ellos puedan Aprovechar brillar, el porque nuestro trabajo es que ellos brillen. Es que prácticamente el éxito, cuando tú encomiendas a transmitir porque es tu día a día. Claro. Yo, por ejemplo, mi concepto de negocio es transmitir el día a día de lo que yo hago. Yo sigo en la carretera. Una de las cosas de los negocios que me permitió crecer es, yo detecto otra oportunidad de negocio, que es el Boss Truck. Sigo yo en la Cargo Van porque es un modelo de negocio que genera rentabilidad, pero no tanto para contratar a un empleado. Entonces veo la oportunidad de los Boss Truck, empiezo a invertir en camiones Boss Truck. Hoy en día cuento con 4 camiones, con choferes. Y Es un eso, millonario. Quisiera, Lo ¿no? único Está que sacando aquí, está sacando, lo único que te falta es humildad. Lo único que te falta es humildad. eso Lo demás te mira, sobra. yo soy más humilde y lo voy a decir muy bien venezolano. Yo carabota con pasta. Frijoles con espagueti. Con lo sí, que no muy entienden el dilema de carabota. ¿Qué sucede? Mi hermano, las redes, el horario, yo soy muy disciplinado, siempre en los horarios de publicar mis videos, en publicar todos los días. El canal de YouTube me está absorbiendo bastante.
Entonces, Está creciendo bastante, sí, ¿no? gracias a Dios, de verdad, y ahí vamos, ahí vamos. Y Síganlo, vamos a poner Vamos obviamente en todos la los links de carretera. este señor. Claro, igual van a quedar en la descripción de este Siempre, podcast porque son ustedes súper saben. merecidos, pero el señor tiene su canal de YouTube, tiene una cuenta de Instagram poderosa que la he visto crecer a la par prácticamente de la mía, compartiendo eso, y además quiero dar un reconocimiento público para este señor, aunque él me pidió que no dijera nada, yo no, sí, las reglas se hicieron para romperse. Dele, compadre. Este señor dio una donación de 3 cursos pagos para los carapalias que no tenían recursos. En la última curso de edición dinámica que hicimos, dimos como, ¿cuánto fue? 4,000 y algo de dólares en total, que recaudamos una parte, nosotros pusimos más de la mitad, pero dentro de ese monte, este señor que está aquí confía, quiere el beneficio para las personas, quiere ayudar a su gente y sin pedir nada a cambio, él dio 3 cupos completos pagos para que 3 carapalias sin recursos se pudieran formar en esto de la edición dinámica y se abrieran puertas a uno de los negocios y a las profesiones más demandadas del mercado. Entonces, personalmente, públicamente te doy las gracias. Sé compadre, que eso no es algo que uno quisiera, ¿no? No, pero es Uno todo un siempre- gusto, de todo corazón. uno quiere ayudar sin esperar nada a cambio, pero también hay que darle, ¿verdad, Carlito? Total, y además que esa es la sinergia que nosotros Así intentamos mismo. hacer y él conectó inmediatamente. Nosotros tampoco es que, mira, pana, puedes darnos una donación. No, nos contactó y mira, yo quiero apoyar, yo quiero participar porque yo sé que lo que ustedes hacen va a cambiar vidas, sobre Claro, todo personas claro. carapalias que están en Latinoamérica. Y yo también te agradezco, de verdad, en Y- nombre de y- Infocus. y ese te voy a decir detalle. algo que me marcó, Diga. me marcó este brother de verdad. Él dio 2, ¿verdad? Y creo que 2 o 3 días me llamó. Al siguiente día. Al siguiente día me llamó y me dijo, Fran, ¿sabes qué? Tengo parada otra más. Yo dije, verga, o sea, lo que estamos haciendo está de verdad cambiando la forma de pensar. O sea, y lo maravilloso que es, yo sé que tú eres un pensador como yo, como Carlos también. Yo Acabas sé, de que tú, decir la palabra yo sé clave. que tú eres un pensador, yo sé que tú eres una persona que vibra en una energía muy alta Acabo de y decir la otra comprende palabra que el universo, comprendes Está robando, cómo está funciona robando el el guión, universo, Fran. comprendes cómo Usted no está preparado. cómo este güey. funciona el universo. Mano, o sea, uno da con el cariño de pagar por lo que ya recibió y sabe que hacer el mundo mejor, ayudar a una persona es algo que o sea, eso es felicidad. Cuando tú y yo hablamos, que hablamos sobre la oportunidad para las personas que tú me dijiste algo más clave, mira, los muchachos que se les va la luz y esto y quieren salir adelante. Brother, cuando tú tienes humildad y cuando tú realmente sabes de dónde vienes, Así mismo. tú te proyectas a lo que está sintiendo esa persona. Y yo sé cómo está mi país. Acabo de venir hace 3 semanas que estaba en Venezuela y yo sé cómo están las cosas allá donde la gente se ha reinventado y admiro, bro, Son los unos talentos. duros, son unos No, durísimos, me bro, quito el son unos sombrero, mi durísimos. hermano, a las nuevas generaciones, cómo se la están reinventando modelos de negocios que yo nunca en mi vida había visto. Con la poca experiencia que poseo en marketing, yo digo, wow. Entonces me transmuté hacia esas personas que quieren seguir adelante, que no cuentan con los recursos, que no cuentan con algo. Y que más una oportunidad de esa, brother. Entonces, yo estaba en ese tiempo en Medellín, estaba en una convención que te De comenté acuerdo. de inteligencia Ujú, artificial. Y digo, no, hermano, otra persona más. Y hubiese querido 4, pero dije, va, hay otra persona más y vamos a llamar a Frank a decirle. Fue maravilloso, fue increíble. De hecho, esas No, personas están súper agradecidas, ya se formaron, tenemos entrega de proyectos. Uno de ellos me escribió, ¿te comenté? ¿Cómo fue? No, me escribió por privado, anónimamente. Asumo que tú pusiste un video. No, ¿no? yo puse ahí. claro. Cuando nosotros hicimos la selección, comentamos que lo de Comentamos, la porque cartera, fue- pero en fue- verdad. fue un sorteo en eso, vivo, ¿no? Bueno, a mí, yo no tuve la oportunidad de verlo. Un día yo reviso mis mensajes, mis DM de Instagram todos los días. Yo trato de responderle a todas las personas. Veo un mensaje muy motivador que es un muchacho. Asumo que era un muchacho, no, ni me acuerdo su nombre. Quiero darle las gracias, el señor Fran lo nombró, que usted donó unos cupos, de verdad, yo soy uno de esos 7 elegidos, Dios Qué lo bendiga bonito. y le multiplique. Brother, se me arrugó el Coño, corazón, qué bonito, mano. Yo qué digo, wow. bonito. Qué bonito. Es así, mira, tú acabas de decir algo muy importante que es la vibración energética, y haciendo yo, mientras tú vibras con energía positiva, a ti te va a ir mejor, y eso es Sí. es clave, Y, ¿no? y otra cosa que tiene eso que yo lo he comprobado. Cuando tú vibras, atraes la persona que vibra en esa misma onda que tú y repeles a lo que no. Claro. O sea, es una cosa increíble. Quien viene con una energía, él puede acercarte y querer y querer y querer, pero la misma energía se encarga de colocar a cada quien en su lugar. Fran, yo nunca he sido malo, pero digamos que en procesos de inmadurez, años atrás, Sí, tú cometías claro, errores, Carlos, claro, como quizás los cometiste tú. todo. Y hoy en día... Nadie puede juzgarnos por lo que hacíamos. No, yo me ponía a discutir con personas o con personas necias, personas que tú... Uno se entendías. enganchaba, ¿no? Exacto. Hoy en día yo cuento con la capacidad de que
tienes la razón. Sí, señor. Y así Sí, no señor. la tengas, tienes toda la razón, mi brother. Mi Sí, paz vale más. wow, gracias, de verdad. Y humildemente se lo transmito. Y ya, y ahí se quedó. Pero, y después fluye, bro. Igual que la actitud. Brother, si tú te levantas, como dice la ley, si tú te levantas en la mañana y te das un golpe y empiezas, hoy todo el De día, una y, vez, y todo el empiezas, santo día. se te dañó. Al menos te ríes de lo que te pasa, aprendes las oportunidades, vas para el cielo. Así mismo. Vas, Así vas mismo. durísimo para arriba. Una pregunta. Nosotros en Dígame, el curso hicimos un ejercicio Carlos es de peligroso cuando se escribir pone así. personas en los cuales tú anotas y visualizas, en los cuales te inspira. ¿Qué te inspiró a ti, sobre todo en esos momentos en los que estabas con el problema fue en la difícil, espalda? difícil. ¿Cómo tú te superaste? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo agarraste fuerza en esos momentos? Porque puede haber mucha gente que nos está viendo ahorita y no sabe qué hacer. Es verdad. Y no, ¿Tú y quieres obviamente que el te diga- ejemplo, ¿Tú quieres que te diga la verdad? Dale. Sí, sí, sí. aquí solo decimos la verdad. Yo cuando emigré a los Estados Unidos, para que tú veas, por eso es que uno no puede decir, de Esta esa agua agua no no beberé, beberé. mi hermano. Yo me acuerdo, en Maiquetía, yo voy a ese país a luchar y yo nunca voy a ser gandolero. Nunca voy a estar en una carrera. Por mis hijos, Fran, Carlos, lo dije. Por mis hijos, yo voy a hacer de todo y voy a seguir. Mírenlo, miren el trasfondo de la historia. Estuve haciendo trabajo forzado como todo, posteriormente estuve en la aviación. No soy bandolero, pero estoy en el hermano mediano y en el hermano pequeño. Brother, yo estaba frustrado. Yo estaba caído en una depresión bastante grande con esa inflamación del nervio ciático. Te digo que yo caminaba así, hermano. Yo aprendí a orinar como las mujeres. Okay. Yo no podía orinar parado porque el nervio atravesaba, el conducto urinario atravesaba parte del nervio y el dolor era tan grande. Brother, digamos que fue una lección de vida. Sí. Hay un mensaje que yo vi Wow. en ese momento, que fue un reel que me apareció por cualquier cosa, que decía, para crecer, Dios te va a preparar primero para lo peor. Yo tomé ese mensaje y dije, ok. Y al siguiente día aparece el negocio del modelo de transportación de cargas Expedite. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces enseguida me llega el subconsciente, mira, eso está vinculado a las gandolas, ¿te acuerdas lo que dijiste en Maiquetía, papá? Genial. Y yo dije, bueno, sí. Yo dije, un año sabático. Vamos a resetear, vamos a ver qué tal. Aparte de que es un modelo, no vamos a hablar todo de que es un modelo de trabajo, que vas a estar cansado y esto. Yo viajo por todo Estados Unidos, Carlos. Claro. Yo vengo ahorita de Nueva York, pero el lunes estaba en Carolina del Sur, la semana pasada estaba en Montreal. Esto me ha permitido, hermano, mi eslogan, otro de mis eslogans, porque tengo 3, es trabajo y turismo. Para contestar tu pregunta, lo que me motivó fue, dije, vamos a tomarnos un año sabático, vamos a conocer el negocio, vamos a ver qué tal. Hermano, empiezo a ganar dinero, el trabajo se gana dinero, haces plata cuando trabajas con disciplina. ¿Qué decimos nosotros acerca del dinero? No sé. El dinero nos Está en la quiere y carretera. nosotros lo amamos y el yo dinero tengo- nos lo Susto, merecemos Carlos, y, no me haga estos y el sustos, dinero Carlos. nos sirve Bueno, para yo- crecer y motivar. Carlos Yo se te voy a vengó, re- se vengó. Se vengó, ¿verdad? Yo te voy a regalar hoy mi eslogan, el dinero está en la carretera. Así mismo. ¿Ok? Y ese es uno de mis eslogans. Muchachos, el dinero está en la carretera, ¿ok? Tenga que ser. Vamos a dejar la intriga. Dame un monto en dinero que pueda ganar una persona haciendo tu trabajo que ni es principiante ni está en tu nivel de avanzado. Una Ok. persona que se estableció. Antes de decirte el monto, te voy a decir rápidamente los sacrificios cortos que tiene que pasar una persona, porque Lánzate, todo no es fácil. lánzate. Tiene que Todo estar no es casado. fácil. Tiene que estar casado. Ese es el tema. Tienes que estar, yo diría que debes estar casado, tienes que estar bien linkeado con tu ente, con tu núcleo familiar, con tu esposa. Como hace una persona que viaja todo el tiempo. Ah, señores, no les he dicho una cosa. Rompí el esquema. Ok. Se está poniendo bueno. Gracias a Dios, antes de Está hablar del agarrando monto, confianza, está agarrando Está confianza el lobo. soltando. gracias a Dios, rompí el esquema de que la mujer sí puede hacer el trabajo del hombre. Soy la persona que ha instruido más personas, que ha instruido más mujeres a comenzar en el negocio de la transportación. Hoy en día vas a ver mujeres solas en la carretera, hermano, que Wow. mira, se gana mi respeto, porque para uno es difícil, pero para una mujer sola hay Sí. ciertas medidas de seguridad que hay que aplicarse. Y Claro, bueno, he por roto ese favor, paradigma, por favor. las mujeres sí pueden estar en la carretera igual que los hombres. Ajá. Los sacrificios que tienes que pasar. Principalmente apoyo en tu núcleo familiar. Si tú tienes una esposa o un esposo que no te apoya, No vas para el No baile. vas pa'l baile no tienes porque- cómo salir, Pero estás ni que te viajando. dediques a lo que te dediques. Tú que viajas tanto, ¿cuál es el promedio de tiempo que duras en tu casa? Y qué tal? no, yo duro 21 días en la carretera. Ese es el modelo para que te dé rentabilidad. Si tú trabajas 21 días en la carretera, 3.000 millas semanales,
En el caso del cargo van $1 por milla por encima. En el caso del Boss Truck, 1.75 por encima. Un aproximado. En el caso de la cargo van, trabajando fuerte, trabajando con disciplina, porque hay semanas también buenas y malas que depende de cómo esté el mercado, puedes devengar unos $4,000 semanal. Sacando costos, en la cargo van es mucho más barato. Sacando costos puedes tener entre unos $3,000, $3,500, $2,800 a $3,500 limpios a tu bolsillo. Podemos redondear en 3,000, que por 4 semanas serían 12,000. 12,000 por 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas serían un promedio entre $9,000 a $12,000. Yo te puedo decir que hago más que eso, pero claro, todo atado a una experiencia. Sí, claro. Hay un proceso de novatada, también, hay un claro. proceso de novatada que pasa, que dura los 3 primeros meses, después vas agarrando experiencia. Pero $9,000 al mes es respetable. Y descansando 10 días. 10 días. Descansando Pero 10 tienes que días. estar 21 días fuera de tu casa. 21 días fuera de tu casa si quieres tener éxito. Los primeros meses. Para el caso del Boss Truck, que es el otro modelo de negocio que yo descubro en la transición, que yo digo, ¿qué es esto? Estos son los camiones más grandes. Tampoco se requiere CDL. No sé si saben qué es una CDL, una licencia comercial. Ya nos explicaste. Exacto. Entonces digo, no sé qué requiere CDL. Bueno, en el caso del Boss Truck la cosa es distinta. Hermano, en el caso del Boss Truck tú puedes devengar casi $14,000 en esos 21 días. Limpios a tu bolsillo. Por una inversión mínima. O sea, un carro normal. Hay gente que se compra un Uber. Hay una categoría en Uber que se llama XL. Black. Ajá. Te tienes que comprar una Yukon o una Cadillac. Eso te vale $80,000. Tienes que trabajar 14 horas al día para hacer un promedio de unos $1,300, $1,400 semanal sin sacar los gastos. Wow, Ok. es nada. Pero ¿y el mercado? ¿Qué se pide más o qué se necesita más? Para mí me parece que debe haber mucho menos mercado para esos Uber Black, que para el sistema de carga. Acabas de decir punto clave, porque te funciona nada más en ciertas zonas. Yo, por ejemplo, viví en un tiempo que yo usé Uber Black y viví aquí en New Jersey. No es el mercado, es la gente que se llevas una persona borracha, que se lleva una persona problemática. ¿Qué pasa, hermano? Aquí llevas una carga que no habla. Y lo más importante, un camión Boss Truck usado te vale $39,000, lo puedes financiar. La mitad de lo que te vale una Cadillac. Y duerme en el carro. Duermes en la cargo van, ese es otro de los sacrificios. En el caso del Boss Truck, por regulaciones del DOT, que es la que depende de la FMCA, tienes que dormir en hotel, pero los ingresos son mayores y te da la rentabilidad. Te permite. La cargo van no requieres dormir en hotel y duermes por comodidad. Son cargo van Mercedes o Ford o Ram Pro Master extendidas, se les hace una cabineta especial, una cama o algo. Wow. Y a su vez, pernotas por medidas de seguridad en las estaciones de servicio Love y Pilot a nivel nacional. Qué lujo. Y la gente dice, ¿dónde se baña este señor? ¿Dónde se va? Mi hermano. O no te bañas por 21 No, días. claro que sí. ¿Para qué te vas a bañar? Ahorras el jabón. Yo huelo mira, bien. 3 pastillas de jabón. Yo huelo bien. Bueno, hermano, me la inventé. La membresía de Planet Fitness. Planet Fitness es una cadena de gimnasio a nivel nacional. En cualquier pueblito más rico en Es verdad, Estados es Unidos como arroz hay un picado. Plan Fitness. La membresía vale $24. Es muy importante, siempre le digo a mis personas en las redes, tienen que usar las instalaciones del gimnasio, porque si tú entras nada más a bañarte, te van a anular la aplicación y es tu mejor aliado. Entonces, a su vez, como estás todo el tiempo sentado, Lo necesitas. activa la Tiene que estudiar circulación. también, claro. Entonces, la mayoría de las veces voy a los planes fitness. Entreno un rato, utilizo las caminadoras, las trotadoras, utilizo las pesas y después me doy Importante, mi porque baño. cuando pasas tanto tiempo manejando esta parte de la espalda, igual que uno en la computadora, igual que los editores, si tú pasas muchas horas sentado, esta parte lumbar se debilita, la barriga te crece y se empieza a poner así. Si tú no tienes... Entonces también es salud. ¿De qué nos sirve tener dinero si no hay salud para...? Claro, claro. Y otra opción son las mismas estaciones de servicio Love y Pilot con el equipamiento de combustible diario. Tú tienes una tarjeta de membresía, por cada 50 galones te dan una ducha gratis. Esas estaciones de servicio son un centro comercial. Ok. O sea, tú tienes un cuarto privado, te Exacto. bañas. ¿Cómo es qué internamente? ¿Cómo? Bueno, justamente en mis redes sociales yo he hecho varios videos de cómo son. Bueno, vamos a tener que ir Si para están interesados, allá. vayan a verla, pero es simplemente tienes una sala de espera, tienes como un mini casino y te llaman por tu número cuando entras. Bueno, tienes tu baño privado, tienes toallas limpias, es un hotel. ¡Qué lujo! Sí, no. Además que este señor no está aquí para que nosotros lo promocionemos, pero nada más conociendo todo este tema y en su página web está la asesoría, porque si tú quieres empezar en un modelo de negocio como esto, no hay nada como igual con los editores tener un mentor. El mentor es el que te va a ahorrar tiempo y dinero con la experiencia que ellos han tenido para que tú
puedas como rentabilizar mucho más rápido Por tu supuesto. negocio. Además que no hay ningún negocio que te dé, no hay ningún negocio que te dé retorno sin inversión. Es que no existe. Por mínima que sea, vas a tener que invertir en conocimiento para que funcione. O sea, el hecho de que no tengas que comprar algo para trabajar no quiere decir que no tengas que... O sea, acuérdense que tenemos que ganar dinero por nuestra inteligencia, no por el trabajo físico. Y todos no lo sabemos, Fran. ¿Tú te acuerdas hace 3 semanas que hablamos, que te mandé justamente un video? Yo me aboqué, Carlos y Fran, 2 semanas a dedicarme a conocimiento. Fui a convenciones de Margarita Paso, fui a convenciones de Jorgen Clarick. Siempre hay que buscar un mentor, siempre hay que prepararse. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Yo tuve éxito en el negocio porque yo aprendí de los errores. Yo cometí muchísimos errores, yo cometí los errores más garrafales que puede cometer una persona. Hoy en día mi equipo de trabajo, porque tengo mi manada de lobos, que está más cercano que he formado. Aquí seguro van a estar comentando esas manadas apoyando al lobo mayor. Con el favor de Dios. Así es verdad. Esos muchachos, ellos me lo dicen y es bastante gratificante. Me dicen, Lobo, gracias por todos tus conocimientos. Yo lo que hago es un video de 40 segundos, un reel de 50 segundos, pero ese video transmite información y los ha ayudado. Y sobre todo los ayuda a minimizar los errores, hermano. A no cometer los errores. Porque, ¿Qué nota? Sí, no, brother, a mí la pérdida fueron, yo me acuerdo que pedí un préstamo. ¿Está cuantificado eso más o menos? ¿En qué sentido? ¿En cuánto más o menos hubo en pérdida? 12,000 a 14,000 dólares. Que tuve que pedir préstamo, hermano. Claro. No fue fácil y no se los niego. Al segundo mes, ¿qué hago yo en esta broma metido? ¿Qué hago yo en esta vaina metido? Yo me quiero ir de aquí, yo no puedo. Es que cuando uno sale de esta zona de confort, yo más bien estaba más cómodo haciendo lo que hacía antes, pero Claro, ahí donde hay hermano. crecimiento, Claro. hay incomodidad. Así Dijiste mismo. una palabra clave: crecimiento, hermano. Así mismo. Aquí hay, no te creas, Carlos, Fran, aquí hay personas que desertan en el primer y en el segundo mes porque dicen que Eso es lo que más hay en todo. Claro. Eso es lo que más hay en todo. Pero quien realmente se lo propone, sabe muy bien, brother, todos los que estamos aquí, la mayoría somos inmigrantes y nuestro pasado quedó atrás y quedó un bonito recuerdo, un bonito souvenir. Nosotros estamos aquí para triunfar, te la tienes que reinventar, el mundo está cambiando. Y lo más importante de esto es crecer. Crecer y crecer. Si tú tienes un modelo de negocio, ejemplo, vas a comenzar en el negocio del cargo van, vas a iniciar en el negocio del Boss Truck, crece, capitaliza, ahorra lo más no poder y reinvierte, sigue invirtiendo y crece. Mira mi caso, brother, gracias a Dios que se me ha presentado la oportunidad, Así mismo. menos de un año comprando los camiones y voy para más, Claro porque que sí. así soy yo. Y eres nuestro amigo y esta es tu casa también, Claro, que es lo más brother, importante. Te claro. quiero hacer una pregunta Adelante. puntual con toda esa historia que nos está contando. Si tú ahorita que tu negocio está creciendo, tu empresa está creciendo, sabes la importancia que ha tenido la creación de contenido en todo ese crecimiento, ha sido realmente proporcional y sustancial, o sea, han estado de la mano tanto tu crecimiento en las redes sociales como tu posicionamiento como empresario, emprendedor, ahora como líder de equipo, tienes muchos asesorados, o sea, tienes negocios por varias partes. Te hago una pregunta, ¿te parecería un disparate pagar $500 al mes por una persona que te edite 20 videos buenos? Por ejemplo, por brother, ponerte. me salvaría la vida. Es lo que te estoy diciendo. O sea, ¿te parecería una inversión? ¿Te parecería ver Mira. cuánto crees tú que cobraría, por ejemplo, un editor local por hacerte esos 20 videos? Un editor local Local, un americano Tú aquí que te va a tenerlo, entregar tu video cuadradito, que tú sabes que es lo mismo que todo el mundo está haciendo. cobraría eso hasta más. ¿Verdad? Mucho más, Mucho yo más, creo. mucho Ahora, tener la oportunidad de tener una persona que remotamente, imagínate esto, Carlos, él abre un drive como el que nosotros tenemos en la empresa, él va por la carretera, hace su guión, grabó, Subiendo a la nube subió de al drive, mandó un mensaje de voz, mira, el video tiene esta finalidad, en la próxima parada que él hace, ya ese video puede estar editado tranquilamente. Un videito de 30 segundos, de 40 segundos, explicando lo que él quiere con una imagen ya organizada, con unos elementos listos de marca para darle la personalidad, porque lo que él graba es oro puro. Ahora le está haciendo falta y estamos claros que tenemos que trabajar en dos cosas. Primero la iluminación tuya, le voy a dar una asesoría de iluminación porque el lobo de la oscuridad, la carretera está oscura. Lo que pasa es que me nuevo agarran en la refrán. cueva, de la cueva. cambio de luz, se le está haciendo Está cambio de grabando luz. dentro de la cueva el lobo, pero lo vamos a arreglar. Y lo otro, sin duda, bueno, es concentrarnos en que ese contenido llegue de la mejor forma a las personas, porque es que lo que tú transmites es el conocimiento de lo que está siendo invaluable para las personas. Sí, brother, y eso va a ayudar a crecer a las personas como tal. Tú acabas de decir algo muy clave. Tú pagarías $500 al mes. Yo te voy a responder con una historia. Tú sabes que yo los domingos hago un video especial. Yo hago mi canal informativo, Carlos, yo enseño el día a día de la operatividad,
las oportunidades, las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer. Pero los domingos, para darle un refrescamiento al canal, hago un video sobre las 5 mejores ciudades de Estados Unidos, las 5 ciudades más peligrosas, las 5 ciudades con mayor capacidad de carga. Ese video... ¿De dónde te salió esa idea? Me pregunto. El carapálida. Casualidad. Es que le sonaba esa idea. Y eso fue frente al Empire State, me acuerdo claro, por ahí hace como 6 meses, 7 meses. ¿Qué pasa? Ahí yo aplico edición dinámica, y lo aplico y sin embargo muy básica y muy sencilla. Bueno, hermano, ese video me tarda 3 horas hacerlo, un video de 55 segundos, porque hacerlo bien. Entonces, contestando tu pregunta, dispuesto a pagar los $500 y más hasta que me quiten el trabajo. Bueno, carapales, pero eso no quiere decir carapales que van a salir como unos locos a escribirle. No es así, no es así. Calma, suelta el teléfono. Porque aquí lo va a esperar un lobo, no crean, no una oveja. Pero así como está él, hay muchas personas que están esperando un editor formado por nosotros, por Infocus, para aprovechar la oportunidad, para entender la importancia que existe no solamente en saber cortar y pegar efecticos, en hacer transmisiones, eso está muy anticuado, pero sí sobre todo la conexión. Imagínate, por ejemplo, un video que el lobo te mande, que él está hablando, por ejemplo, así: me encanta haber entregado y siempre después de entregar siento que es importante invertir una parte de mis ganancias en celebrar el éxito de mi negocio. Y tú vengas como editor y le pongas unas botellas de licor, unos brindis a una persona que trabaja en la carretera, que tiene eso completamente prohibido, por decirlo de alguna manera. Y aunque lo hiciera, coño, no lo puedes mostrar en las redes sociales. Entonces, ¿por qué una persona haría eso? Porque te falta conexión. ¿Dónde aprendes conexión? El curso de edición dinámica, que no es solamente unir cositas, sino entender la psicología, el marketing y la importancia de conectar el mensaje con el público y ambas cosas con tu cliente, que es lo que realmente va a hacer que, si este señor contrata a una persona que le paga 500 mensuales, pero esos videos dan retorno, él va a tener cero de miedo de invertir un poquito más. Cero de miedo de invertir un poquito más. Ahora imagínate tú con 3 clientes o 4 clientes como este señor, viviendo en un país donde la economía te va a dar ese retorno grande. Exacto. No, y es importante, y ese curso tiene que hacerlo, Frank. Yo soy un eterno aprendiz. Yo me preparé contigo en muchos aspectos. Y el curso que acabas de hacer, yo lo acabo de hacer, el que hiciste gratuito. Yo estuve en todas las clases, porque yo quiero reforzar y quiero aprender. Entonces, a mí siempre me gusta comenzar desde cero. Por supuesto, es importantísimo. Bueno, y ese es el llamado, hermano. Yo creo que, ¿qué más quieres agregar? Carlos, seguro tiene otra pregunta de esa. No, yo creo que lo podemos dejar para un segundo capítulo, porque este señor creo que es bienvenido cada vez que venga por New Jersey, tiene que pasar por acá. No, tú sabes que creo que parece como un presentador de televisión. Tú sabes que creo parece como un modelo de radio. Él decía, no, este podcast cómo es, y ahora ya quiere hablar otra vez, me quiere quitar la palabra. Tengo otra cosa que decir, dilo pues. ¿Tú conoces a Sabrina? No. Voy a decir quién es Sabrina porque va a que me cae ese palo de agua a mí. El señor, está inocente, pero el señor tiene una inteligencia artificial y él le puso el nombre de Sabrina, y cuando estuvimos aquí preparando que íbamos a hablar y organizando, él se comunica o sea, el problema no es cómo se llama Sabrina. ¿Cómo te llamas Sabrina a ti? Lord Lupier. ¿Ves? La inteligencia artificial, le manda un comando y le dice: Sabrina, por favor, haz tal cosa. Ok, hasta ahí normal, pues se llama Sabrina. Señores, la inteligencia artificial llegó y eso es un humanoide. Hay que sentirse en casa. Y bueno, porque yo le voy a decir ChatGPT, yo le digo Sabrina, y ella me dice: ¿cómo estás, mi Lord Lubier? Entonces, como que comienzas a inspirar, así como motivado. ¿Y tiene un horario o siempre es mujer? No, siempre es mujer. Bueno, señores, yo creo que ya. Paren de estar escuchando este tipo de conversaciones, de meterse esas ideas locas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Así de verdad, es. un invitado de lujo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Aquí. Gracias, Carlos. Gracias, de verdad. Un honor para mí y no obstante poder contar mis historias y sobre todo motivarse. Si se puede, cuando te propones, solamente hay que pasar ciertos sacrificios, que salir de la zona de confort. No es nada. Qué belleza. Ya eso sale un Reels. Ya de ahí sale un perfecto Reel. Carapalia. Baja el video y mándale el link. Baja el video, edítaselo y mándaselo. Es mucho A ver, mejor. No le mandes simplemente un mensajito diciéndolo: mira, yo edito videos. Editor. Yo soy pro assessment. ¿Sabes lo que es el assessment, no? No. Anteriormente, cuando tenías entrevistas de trabajo, tú ibas a la tediosa entrevista de trabajo, sentarte en el escritorio. Sí, ¿qué has hecho? Bueno, yo soy contador público, yo soy ingeniero, yo soy bla, 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 bla. Ah, ok, en una situación difícil. No. Ahora, las grandes empresas
vienen todos los directivos de línea, que si el director de administración, el director de operaciones, el director de logística, el director de recursos humanos y el gerente general, y están en un panel y entra Fran. Fran, ¿cómo estás? Mira, Fran, esto es una bolsa de tierra, véndemela. O sea, hacen una dinámica y así van evaluándote en muchos aspectos y el mejor es el seleccionado. Entonces eso es un assessment. Vamos a ver el que sabe hace en vivo. Se hace en vivo y lo mejor no es eso, vale también para los que se quedaron hasta el final del podcast porque todo tiene una función. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias, Carlito, por estar aquí. Gracias, Lobo de la Carretera, por compartir. El hombre comenzó con una seriedad y terminó con Sabrina. Habló de todo. Sabrina. Y lo bueno es que hoy es viernes, así que cualquier cosa puede pasar. No importa el día que estés viendo esto. Hoy es viernes. ¿Tú sabes cómo hubiese sido ideal? Hubiera traído a Sabrina y la hablamos aquí porque yo... No, ya Sabrina quieta, que estoy seguro que ella es tímida. Cara pálida, deja de perder el tiempo. Y ponte a editar. Nos vemos.